Primero que todo, darle las gracias por asistir a este webinar. Eh, bueno, mi nombre es Igor Silva, ya fui introducido, muchas gracias por estar en este momento acá. Y les quería comentar básicamente de qué se va a tratar este webinar, que tiene como nombre Productividad en ArchiCAD, donde vamos a ver la estandarización de procesos con ArchiCAD y un add-on en específico que se llama CADimatch, ¿ya? Esto recopilando la experiencia que nosotros tuvimos con proyectos desarrollados en Nueva Zelanda específicamente, ¿ya? Entonces, explicarle un poco sobre la agenda que vamos a estar viendo hoy. Básicamente nosotros vamos a ver un tema que es el problema que tuvimos que enfrentar en cuanto a la diferencia normativa, la comunicación y los distintos requerimientos que tuvimos que afrontar con este cambio de, ¿no es cierto?, de paradigma, de enfrentarte a las problemáticas de otro país que no es el tuyo. Luego, una hipótesis que nosotros elaboramos con respecto para enfrentar estos problemas que se nos presentaron. Y luego me gustaría ahondar un poco en el concepto de estándar y específicamente desarrollarlo con la herramienta de Keynote que nos ofrece CADimatch. Para, en una última instancia, ya después terminando el webinar, vamos a destinar un tiempo para las preguntas que ustedes pudiesen tener. Entonces, básicamente los tres problemas, los grandes problemas que tuvimos al enfrentarnos en proyectos eh, en Nueva Zelanda fue, primero que todo, la diferencia normativa, ¿ya? Nosotros, por un lado, acá en Chile tenemos la UC, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que es bien distintas a la normativa, ¿cierto?, que tiene Nueva Zelanda, New Zealand Standard, el 3604 del 2011. El 2011 fue porque esta es la última actualización de esta normativa que fue necesaria, ¿no es cierto?, debido al mismo problema que se generó eh, por el terremoto, ¿no es cierto?, que explicó Leonardo Vial. También, básicamente, otro problema que tuvimos que enfrentar fue la comunicación, que esto conlleva, ¿no es cierto?, trabajar con otro país a tan larga distancia. Y por último, la diferencia de requerimientos, ¿no es cierto?, tanto como su calidad técnica, gráfica, y además tuvimos que reaprender, ¿no es cierto?, investigar, estudiar unos conceptos que hasta al momento desarrollando proyectos en Chile no habíamos visto, tales como grazing, claddings, el desarrollo de los detalles y requerimientos de sitio. La diferencia de normativa, bueno, fue un problema que nos demandó una gran cantidad de tiempo de estudio al comienzo para adaptar, ¿no es cierto?, nuestro conocimiento y expandirlo de acuerdo a esta nueva normativa, ¿no es cierto? Tuvimos que aprender mucho al respecto y también pudimos rescatar cosas de esta nueva normativa e integrarlas luego en los proyectos chilenos. Ya eso también lo vamos a ver más adelante en el webinar. Eh, la diferencia está básicamente en que este es un documento muy estandarizado, ¿ya? Tiene soluciones muy rápidas y de muy fácil acceso, ¿ya? Por ejemplo, parte de este libro, ¿no es cierto?, que desde la normativa, ¿no es cierto?, tenemos básicamente un flujo que nos permite saber cuándo se puede ocupar este libro, cuándo podemos ocupar esta normativa y cuándo no. Por ejemplo, para empezar, nosotros tenemos que definir si es que el suelo a construir, ¿no es cierto?, es un buen suelo o no, luego define qué vendría siendo buen suelo o no, y en el caso de que no lo sea, básicamente te dice que este libro no se puede ocupar y requiere ingeniería, ¿ya? Y así luego este mapa conceptual nos va mostrando distintos tipos de requerimientos. Por ejemplo, la capacidad de carga del suelo, si es que supera ciertos requerimientos, ciertos kilopascales, ¿no es cierto?, nos va arrojando finalmente este esquema, así es que podemos ocupar esta normativa o no. También requerimientos del viento, la zona del viento, si es que está en una zona
desde la baja a una extrema alta, si ya se sale de estos requerimientos básicos, ¿cierto? Tampoco podemos ocupar este libro y así en adelante. También nos ofrece, o tuvimos que estudiar también sobre cosas como básicas de estructura. Por ejemplo, aquí nos dice que siempre las cerchas las tiene que desarrollar un tercero. Ya de las cerchas, el diseño de las cerchas en sí no las pueden desarrollar ellos, porque entienden que es un problema mayor. Por ejemplo, allá tienen en algunas zonas mucha carga de nieve, por lo tanto es un tema a considerar. Luego tenemos varios métodos, ¿no es cierto?, que nos ayudan a definir las cargas de distintos miembros de una vivienda. ¿Ya? Lo que quiero decir con esto es que es un libro bien intuitivo, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de la normativa chilena, que básicamente no tiene dibujos. ¿Ya? Otra cosa de la normativa es que nos entregan áreas. ¿Ya? Esta es la isla sur de Nueva Zelanda, y por un lado nosotros tenemos el bracing design, que es una planimetría, ¿no es cierto?, un diseño que nosotros tenemos que entregar a cada council en Nueva Zelanda para básicamente aprobar el proyecto en su calidad estructural, de su calidad de arriostramiento con respecto a cualquiera una de estas zonas en las cuales está emplazado el proyecto. Entonces divide la isla sur en 4 zonas, dentro de las cuales se va definiendo, ¿no es cierto?, cuáles zonas requieren más o menos carga estructural. ¿Ya? También, por ejemplo, tenemos que el libro nos presenta eh, zonas de exposición en relación a la durabilidad de los materiales que nosotros tenemos que ocupar con respecto a dónde está emplazado. Por ejemplo, nosotros tenemos que la zona más afectada, obviamente, o que requiere de otro tipo de materiales son las zonas más costeras, de tal manera que una zona, por ejemplo, D, requiere de materiales mucho más resistentes a ciertos tipos de viento, humedades, etcétera, ¿ya? En relación a la zona B. Eso con respecto a a la normativa, ¿no es cierto? Y también otro problema que tuvimos fue la comunicación. ¿Ya? La comunicación, básicamente por la frontera del idioma, el español y el inglés, lo que nos llevó por necesidad a buscar distintas plataformas que nos ayudaran a afrontar este volumen de proyectos que tuvimos que afrontar, ¿ya? Por correos era muy difícil mantener un flujo constante y ordenado de comunicación. Por lo tanto, nosotros encontramos este canal de comunicación que se llama Active Collab, donde nosotros podíamos crear básicamente una pizarra por cada uno de los proyectos y también asociarle un usuario o un arquitecto a cada uno de los proyectos y ahí generar la cadena de conversaciones con el participante en Nueva Zelanda en este caso. ¿Ya? Un punto a resaltar con respecto a la comunicación también tiene que ver con la diferencia de horario. ¿Ya? La diferencia de horario entre Chile y Nueva Zelanda son 12 horas, lo que probablemente en un comienzo fue un problema, luego se transformó también en una oportunidad, porque que tuviéramos 12 horas de diferencia se planteaba también que mientras nosotros dormíamos, el proyecto podía seguir su flujo de trabajo en Nueva Zelanda. Entonces teníamos un flujo constante de producción de 24 horas para afrontar los problemas o los proyectos que fueran mucho más, que tuvieran mucha más urgencia. Sobre los requerimientos, nosotros pudimos después entender que el estándar de dibujo técnico es mucho más elevado con respecto al que nosotros ya sabíamos acá en Chile. Esto tiene que ver más que nada con la calidad técnica de los dibujos, la calidad gráfica de los dibujos y además, como mencioné anteriormente, tuvimos que interiorizarnos en algunos temas que hasta el momento nosotros no teníamos idea. ¿Ya? Cómo son el bracing, lo que explicaba de las zonas, ¿no es cierto?, de impacto, por ejemplo, del terremoto, los claddings, la calidad de los detalles, los requerimientos del sitio, entre otros.
al no entender bien o no tener la capacidad de o no afrontar este estándar de manera correcta al comienzo, resultó en planimetría con muchos errores, ¿ya? Esto es uno de los primeros planos que nosotros elaboramos y finalmente lo que nosotros pensábamos que ya sabíamos, por mucho que enfocamos nuestro esfuerzo en hacer un trabajo muy bueno, ¿no es cierto? Llegaron los primeros trabajos con muchos errores, ¿ya? Por lo tanto, esto nos hizo pensar o tratar de elaborar un nuevo estándar, abrir nuestro conocimiento y de cierta manera tratar de afrontar esto de una mejor manera, ¿ya? Y para eso nosotros elaboramos o tuvimos que responder con una hipótesis, ¿ya? La hipótesis básicamente es que nosotros para afrontar este nuevo desafío de nuevos requerimientos y nuevos estándares, nosotros sí o sí teníamos que cambiar nuestro flujo de trabajo, tuvimos que cambiar nuestras prácticas y procedimientos internos para poder elevar la calidad de nuestro producto, ¿ya? No tan solo de la documentación que nosotros estábamos entregando, sino que también del producto final, ¿no es cierto? Lo que nosotros elaboramos como documento, planimetría y especificaciones luego se va a traducir en un proyecto que va a ser construido, por lo tanto, producir con una mejor calidad se va a traducir sí o sí en un mejor proyecto. Y para esto nosotros encontramos después de muchos estudios una herramienta que se llama CADIMATCH, ¿ya? El CADIMATCH hasta en la versión 22 de ArchiCAD se llama CADIMATCH, luego en la 23 se llama Central Innovation, ofrece herramientas, es un add-on, ¿no es cierto?, que ofrece herramientas que resuelve problemas locales de tanto Nueva Zelanda como Australia, más específicamente en Nueva Zelanda. Ya hizo herramientas van desde Objective, lo que me permite hacer instrucciones de ciertos perfiles y elementos y incluirlo en un sistema estructural. El sitio, herramientas que vamos a ver en los próximos minutos, coverings que tienen que ver básicamente con los distintos sistemas constructivos que ellos tienen, están bastante estandarizados, básicamente se construye mucho en madera y la calidad de estos revestimientos, ¿no es cierto? Y están más bien estandarizados dentro de esta nueva normativa y se van repitiendo a lo largo de la isla, por lo tanto, lo que nos ofrece la herramienta de coverings es estandarizar estos requerimientos. También tenemos herramientas de detalle, escaleras keynotes que vamos a ver con más importancia en los próximos minutos, puertas y ventanas donde nosotros tenemos lo que hace básicamente añadir una nueva librería de puertas y ventanas que son las que más se utilizan en cuanto a su morfología, su diseño en Nueva Zelanda. Elaboración de planos eléctricos, cabinets para los muebles y bracing, lo cual fue una muy buena ayuda para resolver estos planos estructurales. Con respecto al site, ¿no es cierto?, al plano de sitio, uno de los elementos más importantes o que presentaba mayor cantidad de errores y la municipalidad o el council, ¿no es cierto?, antes de aprobar un proyecto de arquitectura se fija mucho, tiene que ver con esto de acá, ¿no es cierto?, el boundary, o bien el medianero, ¿ya? Tanto en su ángulo con respecto al norte, pero también con esto que está acá, ¿no es cierto?, con el setback o con los distintos requerimientos que nos pide o el sitio mismo con respecto a la ciudad del proyecto y también a la zona donde está emplazado, lo que me da un rango de construcción, ¿no es cierto? Yo aquí puedo construir dentro de este rango de las líneas que están segmentadas con rojo. Además, en elevación, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos que cumplir, además que con el setback, con unas alturas máximas y unas rasantes, ¿ya? Y básicamente cuando comenzamos a elaborar dibujos, ¿no es cierto?, teníamos errores de consistencia entre el objeto o la información que nosotros poníamos en planta como en elevación. Y para resolver esto, básicamente lo que nos entrega CADIMATCH es una herramienta súper simple, ¿ya? Que es esta de acá.
CADImatch nos entrega este objeto, ¿ya? Que es un CADImatch boundary, el cual tiene distintas propiedades, ¿ya? Dentro de las cuales nosotros tenemos, bueno, primero la calidad gráfica y luego nosotros podemos asignar ciudades y zonas y esto me va a entregar el ángulo de incidencia, el cual me entrega, ¿no es cierto?, los límites de construcción. ¿Ya? Entonces nosotros acá podemos editar la información dependiendo de dónde esté emplazado el proyecto, ¿ya? Y esto se traduce en, por ejemplo, si yo tomo este mesh, que es el delimitador, ¿no es cierto?, de mi sitio. Si yo voy acá a la herramienta, fíjense que yo puedo ir aquí a Sites y le puedo decir que voy a crear una nueva envolvente, ¿ya? Esta envolvente está directamente enlazada a la información de mi GDL, ¿no es cierto?, del boundary, ¿ya? Entonces si yo acá le doy Place, me va a salir esta ventana donde yo aquí tengo que entregar el máximo de construcción posible, ¿cierto? Va a trabajar y luego lo que va a hacer es que me va a entregar dentro de mi sitio los límites de construcción, ¿ya? Y obviamente esto va a estar enlazado con la información de la zona en la cual se emplaza este proyecto. Y básicamente lo que es una forma muy simple, ¿no es cierto? Esto es un mesh con una materialidad, ¿no es cierto?, de vidrio, eh, que básicamente tiene cortes que son elaborados en relación a la información proyectada en mi CADImatch boundary, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué nos ofrece eso? Primero, una respuesta a una problemática local, ¿no es cierto?, donde nosotros podemos tener enlazada información del emplazamiento, de dónde está ubicado este proyecto, además de la zona urbana en la cual se emplaza, y obviamente me reduce no tan solo los tiempos de producción, sino que además también las posibles inconsistencias que podamos tener con respecto a los errores humanos de dibujo técnico, ¿ya? Entonces, básicamente esta herramienta funciona de la siguiente manera. Si nosotros nos entregan o tenemos el sitio de una manera poligonal, ¿cierto?, con una polilínea, por ejemplo ahí, ¿ya? Nosotros podemos decirle que de esta polilínea, si nos vamos acá a Image Site, podemos crear un boundary a partir de esta polilínea, por lo tanto ahí lo va a hacer de manera automática, ¿cierto? Ahí me generó cada uno de estos boundaries o medianeros con respecto a esta polilínea, ¿no es cierto? También nos va a entregar cierta información del ángulo con respecto al norte, y luego estos mismos boundaries nosotros podemos decirle que se cree un mesh a partir de esos boundaries, automáticamente me crea el mesh, y luego este mesh, ¿no es cierto?, nosotros podemos decirle que finalmente nosotros queremos una envolvente. Con esos tres pasos nosotros ya teníamos, por ejemplo, en un sitio la espacialidad máxima de constructibilidad, ¿ya? Lo que nos evitaba muchos errores. Otra herramienta, voy a poner acá, otra herramienta tenía que ver con el bracing, ¿ya? El bracing es uno de los, yo diría que una de las mayores actualizaciones que sufrió la nueva normativa de Nueva Zelanda tiene que ver prácticamente con el bracing, porque esto nos ofrece el arrastramiento máximo o mínimo, perdón, de una vivienda con respecto a los movimientos de sismos y vientos. Por lo tanto, es lo que más sufrió, yo creo, una modificación en nuestra nueva normativa que fue actualizada en el 2011. ¿Ya? Básicamente, la planimetría en Nueva Zelanda, cualquier casa tiene que tener un diseño de bracing, ¿ya? Un diseño de arrastramiento. Que es el siguiente. Primero tenemos que ir añadiendo distintos refuerzos
a nuestra vivienda, ¿ya? Estos refuerzos nosotros primero lo hacíamos así, ¿no es cierto?, anotando una línea y anotábamos luego el refuerzo en relación a un eje, por ejemplo, este eje del M, por lo tanto este es el primer refuerzo el eje M, el cual tenía un compuesto, en este caso puede ser, no sé, distintos tipos de terciados, de yeso cartón, entre otros, ¿no es cierto? Y luego la distancia total de este refuerzo, lo que se va a ver reflejado luego en una tabla. Esta tabla, ¿no es cierto? Primero nosotros tenemos que entregarle cierta información, por ejemplo, la cantidad de pisos, la carga de suelo, el tipo fundación, ¿no es cierto?, el peso de los revestimientos y el sistema constructivo, y luego informaciones del tipo de dimensiones, ¿no es cierto?, la distancia máxima del techo, dimensiones y área de la casa, para luego entregar información o incluir información de la zona de viento, ¿no es cierto?, con respecto, ya lo vimos, a la normativa, ¿no? Por ejemplo, esta vivienda está ubicada en una zona de viento muy alta, ¿no es cierto?, en una zona de terremoto, de sismo, está dentro de la zona 3 y el suelo es un suelo de tipo D o E, ¿no es cierto?, que vendría siendo un suelo más bien blando. Toda esta tabla nos va a arrojar ciertos requerimientos, tanto del viento, ¿cierto? Aquí nos dice unidades de bracing o de arrostramiento requeridas por viento, ¿no es cierto? Entonces eso va a ser traducido en una cantidad de puntos que nosotros tenemos que superar, tanto como para el viento, como también para la resistencia a los sismos, ¿ya? Y básicamente cada uno de estos elementos nos iban a entregar cierto puntaje que finalmente nos iba a decir si es que nosotros vamos a aprobar o no, o si es que estamos cumpliendo con esta demanda tanto de viento como de terremotos, ¿ya?, como de sismos. Y en ese sentido, también cada image lo que hace es presentarnos una herramienta que se llama Bracing, ¿ya? Y en vez de ir anotando o incluyendo estos refuerzos uno a uno, ¿no es cierto?, de una manera manual, lo que hace el bracing, ¿cierto?, acá la herramienta de bracing, primero que todo es, en el mismo proyecto, nosotros podemos incluir qué tipología de vivienda y cuáles son los requerimientos de esta vivienda en cuanto a su largo y ancho, su altura de techo, ¿no es cierto?, todos los requerimientos morfológicos, los pesos de los claddings, de los revestimientos, ¿no es cierto?, el tipo de techo, cómo se amarra, ¿no es cierto?, la solera superior. Y luego nosotros acá entregamos ciertos de requerimientos o empezamos a normar de cierta manera el flujo o los máximos y mínimos de estos refuerzos que vamos a incluir, ¿ya? También nosotros vamos a entregar información con respecto a las zonas, ¿no es cierto? Ya lo vimos, tanto del viento como de sismos. Y luego, una vez incluyendo toda esta información, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que entregarle también la información de qué tipo de muro estamos ocupando. Y para eso, básicamente lo que nos presenta Bracing es que nosotros trabajemos con composites, ¿ya? Los composites básicamente nos los pide, porque si yo voy acá y voy a mi sistema, ¿no es cierto?, de tipología de refuerzo que yo voy a incluir, por ejemplo, acá tengo dos del tipo yeso cartón, nos dice que el composite tiene que tener tan solo un prefijo, ¿ya? En este caso, el prefijo que nosotros ocupamos es de interior o exterior. En este caso, este componente puede estar inserto tanto en los muros interiores como exteriores, ¿ya? Pero, por ejemplo, este de acá solo puede estar inserto en los muros interiores. Por lo tanto, dentro de nuestro flujo de trabajo de ArchiCAD, ¿no es cierto?, nosotros cuando estamos elaborando los muros, nosotros desde el primer momento sabemos que tenemos que ocupar composites, a pesar de que nosotros las capas de los revestimientos los vamos a añadir con otra herramienta que se llama cladding, la cual vamos a ver más adelante. Entonces, que básicamente la herramienta de Bracing lo que nos pide es seleccionar todos los muros. Aquí los voy a seleccionar, ¿cierto? Luego voy aquí a Bracing y le voy a decir que me calcule
los bracing de acuerdo a estas configuraciones que yo ya añadí. Entonces le voy a dar OK. Y la tabla va a ser inserta de manera automática. Ahora también me está diciendo acá una advertencia que me está diciendo que hay un problema entre el eje P y el Q, ¿cierto? Y aquí yo sé que el problema es que entre este eje y este eje hay más de 6 metros, lo cual es un problema según la normativa de Nueva Zelanda. Por lo tanto, aquí, como me arrojó este warning, ¿no es cierto? Yo ya sé que aquí tengo que poner un refuerzo para que el arrastramiento de entre este eje y este de acá, ¿no es cierto?, sea mayor. Lo que hizo de manera automática CADImatch, ¿cierto?, con su herramienta de bracing, ¿no es cierto?, es que me añadió cada uno de los refuerzos necesarios para cumplir con la demanda de sismo o terremoto, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si yo voy acá, me dice que los valores requeridos, por ejemplo, tanto de viento como de sismos, yo los voy a cumplir o no. Entonces aquí tenemos que los requeridos en esta vivienda, los puntos requeridos por área son estos, y estos son los que yo logré, ¿ya? Y eso lo hace de una manera automática. Por lo tanto, en este caso, yo ya estoy cumpliendo. Ahora, en el caso de que no cumpla, o que yo quiera editar, ¿no es cierto?, el comportamiento de este bracing, simplemente yo tengo que ir aquí añadiendo o quitando refuerzos, ¿ya? Estos son completamente editables, y una vez que yo los edito o los borro, ¿no es cierto? Yo aquí estoy borrando algunos. Luego básicamente lo único que yo voy a tener que hacer es que en CADImatch le voy a decir que actualice la tabla y automáticamente ya me arroja los cambios que yo ya tuve, ¿no es cierto? Por lo tanto es un trabajo muy automático y con un margen de error mínimo. Otra herramienta, ¿no es cierto?, de CADImatch son los claddings, ¿ya? Los claddings son los revestimientos, ¿ya? Los sistemas constructivos en Nueva Zelanda de viviendas unifamiliares básicamente son en su mayoría casas de madera, ¿ya? Donde nosotros tenemos una estructura de madera y luego tenemos un revestimiento que en su mayoría también consideran una capa de aire, ¿ya? Una cavidad de aire con fines de, obviamente, absorber o aumentar los requerimientos térmicos, ¿ya? Y finalmente el sistema constructivo, que también está muy estandarizado, ¿no es cierto? Cada uno de los productos son similares entre sí, y con respecto a los clients, podríamos también decir que la normativa es muy exigente en cuanto a su nivel de impermeabilización a los efectos, ¿no es cierto?, exteriores, a los requerimientos exteriores del climático. Por lo tanto también es muy normado la impermeabilización a la lluvia, la resistencia de los techos a la carga de nieve, por ejemplo, y básicamente es muy exigente en relación a su impermeabilización a la lluvia y a los fuertes vientos, ¿ya? Entonces, lo que nos ofrece CADImatch es la herramienta de Claddings, donde, por ejemplo, acá esta es una vivienda que nosotros desarrollamos eh, para Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Un proyecto de una vivienda muy, muy simple, ¿ya? Eh, dentro de los cuales tiene dos tipos de claddings distintos. Ya la tipología de claddings está muy estandarizada, ya, ¿no es cierto? Nosotros los claddings se van repitiendo de vivienda en vivienda, por lo tanto los sistemas constructivos son muy semejantes entre ellos, ¿ya? En este caso, la herramienta de claddings nos permite generar una nueva capa a mi muro con una serie de distintos tipos de estos productos, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy acá al ground floor o a la planta de mi primer nivel, yo voy a elaborar aquí rápidamente, hacer una prueba de claddings, ¿cierto?, donde yo voy a tener estos dos muros, ¿no es cierto? Y cuando yo los selecciono, yo puedo ir aquí a mi herramienta de CADImatch y le digo que voy a añadir un revestimiento, y le voy a añadir un revestimiento de muros, ¿ya?
Entonces yo voy a ir acá, voy a seleccionar, va a salir esta paleta donde yo puedo seleccionar, entre otros, muchos productos dentro de los cuales son los más utilizados, ¿no es cierto?, dentro de los sistemas constructivos de la industria de la construcción en Nueva Zelanda. En este caso voy a dejarlo tal cual como está y le voy a decir OK para luego seleccionar hacia dónde, ¿no es cierto?, voy a instalar este nuevo cladding, ¿no es cierto?, nuestro nuevo revestimiento. Si yo veo esto en 3 dimensiones, lo que generó fue, ¿no es cierto?, una segunda capa, estas dos de acá, que yo ahora las voy a editar porque veo que no están siguiendo la línea del superior del techo. En este caso le voy a decir que siga la línea superior del techo. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces nos genera una nueva capa, como los composites, ¿no es cierto?, con respecto a este nuevo tipología de materialidad constructiva. Ahora, si yo añado, ¿no es cierto?, instalo una ventana, por ejemplo, acá, el cladding automáticamente lo que va a hacer es añadir este nuevo vano dentro de su tipología, ¿ya? Ahora, lo que me permite el cladding es que, además de que están muy estandarizadas, ¿no es cierto?, las tipologías, los productos de estos nuevos revestimientos también están estandarizadas las tipologías, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos permite el cladding con respecto a una solución local de Nueva Zelanda es la tipología. Por ejemplo, acá tenemos que va a tener una división en la parte inferior de la ventana o en la parte superior hacia los 4 sentidos, ¿no es cierto? Nos arroja distintos tipos de soluciones dentro de las cuales son las más utilizadas en Nueva Zelanda. ¿Ya? Entonces yo aquí puedo poner 5 cladding distintos, por ejemplo. ¿Ya? En este caso a eliminar porque voy a editar los mismos claddings que tengo aquí en mi vivienda. Entonces voy a ir a mi perspectiva. Y digamos que, por ejemplo, este cladding que nosotros estamos viendo acá, que es un cladding de una placa de fibrocemento, ¿no es cierto?, yo lo quiero editar. Por lo tanto, yo voy a seleccionar el cladding. Yo aquí ya tengo agrupados cada uno de los claddings que son que tienen ese producto. Yo voy a entrar en las configuraciones de este cladding, ¿no es cierto?, y le voy a decir que lo voy a convertir en un cladding, o lo voy a editar y lo voy a convertir en un cladding de ladrillos. ¿Ya? Este es uno de los claddings más usados en Nueva Zelanda, que es un sistema constructivo de ladrillo que tiene una cavidad de aire con respecto a la estructura de madera. Entonces le voy a decir que todos esos claddings se los voy a cambiar. Voy a cambiar también obviamente su materialidad y le voy a dar OK. Entonces así yo rápidamente cambié ese sistema constructivo o esa materialidad ahora por esta nueva materialidad que es del ladrillo. En este caso, una de las tipologías también usadas es esta que dentro de la ventana tenemos diferencias de claddings. También nosotros podemos cambiar estos materiales de una manera muy fácil. Por ejemplo, si yo voy acá y le doy Control T, para entrar en sus configuraciones, tengo que los coverings se van a dividir entre el cladding principal y obviamente los que están alrededor de las ventanas, que son los que varían, ¿no es cierto?, en este sector. Entonces yo les voy a cambiar esa materialidad y lo voy a hacer, por ejemplo, de un ladrillo acá y ladrillo también acá. Le voy a cambiar además su superficie de una manera muy rápida. Le doy OK, entonces, y ahora ya me cambié todo el sistema constructivo con respecto a un nuevo requerimiento de cliente o lo que sea. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo respondimos a esos nuevos requerimientos, ¿no es cierto?, que nosotros nos enfrentamos con respecto a esta nueva normativa, ¿no es cierto?, fue o las tuvimos de una gran ayuda, ¿no es cierto?, con este nuevo complemento add-on que se llama CADImatch.
Ahora con respecto al tercer punto, ¿no es cierto?, del estándar, nosotros también nos empezamos a generar preguntas hacia nosotros mismos, ¿ya? Que básicamente qué información o cómo podemos, de cierta manera, siempre tratando de buscar una mejora en nuestro flujo de trabajo para ofrecer un mejor servicio, qué tipo de proceso, qué tipo de cambio nosotros podríamos hacer para mejorar cada vez más nuestros dibujos, ¿ya? Además del complemento de CADIMATCH. Entonces nosotros nos dimos cuenta que hay mucha información que está estandarizada, ¿ya? Y dentro de esto nuestra principal pregunta fue si nosotros podíamos estandarizar las especificaciones, ¿ya? Entendiendo que las especificaciones son un documento que explica las condiciones mínimas de un elemento, ¿no es cierto?, en relación a su implementación, a la instalación, la producción de ese elemento, de tal manera que garantice su funcionamiento, pero además su uso en el tiempo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos muchos tipos de elementos que ya están estandarizados, como lo son las baterías, neumáticos, ¿no es cierto?, unidades de medida, pero también nos encontramos que las especificaciones también tienen una normativa internacional a la cual nosotros pudiésemos apegarnos para aumentar nuestra calidad de documentación. Y en ese sentido nosotros encontramos este sistema, el CBI, ¿ya? El CBI es un sistema coordinado de información constructiva, ¿ya? Lo que busca el CBI es coordinar las principales fuentes de informaciones, como son nuestros dibujos, las especificaciones, cantidades, y es un sistema que fue diseñado en base a un sistema europeo y además se encuentra vinculado al estándar ISO, ¿ya? De especificaciones, ¿ya? Este es un sistema CBI que es una norma, es una obligación en Nueva Zelanda y en Australia, y básicamente lo que es una base de datos que está ordenada en niveles. Si ustedes quieren ahondar más en este tema, aquí está la página, luego se las voy a dejar en la última página además, que básicamente funciona por niveles de información, ¿ya? Entonces nosotros tenemos un primer nivel de información general, ¿no es cierto?, que son 8, donde tenemos especificaciones generales de sitio, estructura, envolvente, interior, revestimiento, ¿no es cierto?, o terminaciones, perdón, finish, servicios y externos. Entonces el primer nivel nos entrega primero que todo estos 8 niveles básicos. Luego tenemos un segundo nivel con un poco más de información, un tercer nivel, ¿no es cierto?, donde ya podemos dar un esbozo de la materialidad del sistema constructivo, y luego un cuarto nivel donde ya podemos nosotros ver el producto final. Y además nosotros tenemos que nos da una especificación del producto en cuanto al el elemento, cómo se construye, ¿no es cierto?, y qué tipo de elemento es, ¿ya? Pero además nosotros tenemos los keynotes, ¿ya? La herramienta de CADIMATCH Keynote, que es esta de acá, ¿ya? Básicamente, lo que consiste el Keynote son en dos GDLs, dos elementos. Ya aquí está cargando la elevación porque está aplicando los cambios que hicimos del ladrillo, ¿no es cierto? Básicamente lo que me dice el Keynote, ¿no es cierto? O los elementos del Keynote son dos. Es un GDL, que es una etiqueta, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto de acá. Y además, este GDL que está acá, que es un listado, es un schedule, ¿ya? Esos son los dos elementos Keynote CADIMATCH, ¿ya? Pero además, nosotros tenemos acá, ¿no es cierto? Si yo voy a Keynote, tenemos una paleta de administración de estos Keynote que nosotros podemos vincular o importar. Si voy acá, fíjense, nosotros podemos importar o linkear una información o una base de datos de estos Keynote, ¿ya? Que si yo, por ejemplo, le doy aquí a importar, fíjense que yo puedo importar la información del CBI, ¿ya? Toda esta información que ya se dieron el trabajo de
resolver en cuanto a una estandarización de todas estas especificaciones y sistemas constructivos, nosotros las podemos fácilmente vincular a este archivo de ArchiCAD, ¿no es cierto?, para contener esto de acá, que es una base de datos muy elaborada, ¿no es cierto?, con muchos niveles de información, y además ya tenemos las especificaciones vinculadas a este Keynote, ¿ya? Lo que hace que nuestros dibujos, nuestros documentos, ¿no es cierto?, no tan solo tengan una consistencia absoluta a lo largo de mi proyecto que estoy elaborando, sino que además entre los proyectos de la compañía y entre los proyectos de otras compañías. Por lo tanto, es una información que está completamente estandarizada. ¿Cómo funciona? Si yo voy a entrar acá en esta elevación, le voy a dar a abrir, ¿cierto? Fíjense que acá yo tengo esta etiqueta, que básicamente es una etiqueta de ArchiCAD, pero que tiene como tipología, fíjense acá, es una CAD Image Keynote Label, ¿ya? Lo que me permite básicamente es mostrar informaciones por niveles de información, tal como lo dice el CBI, ¿ya? Entonces nosotros acá, por ejemplo, en esta etiqueta, nosotros estamos indicando que esta materialidad es este código, el 4231, ¿ya? Pero además nosotros podemos decirle a esta etiqueta que muestre un nivel más de información, como por ejemplo el título. Si yo le doy ahí, le voy a dar OK. Fíjense que además del ID, ¿no es cierto?, o del código de esa materialidad, que además va a estar vinculado con el CBI, por lo tanto va a ser estandarizado en toda Nueva Zelanda y Australia, ¿no es cierto?, tenemos el nombre del material al cual consiste, ¿ya? Por otro lado, nosotros tenemos el schedule, o el listado, ¿no es cierto?, que nos entrega cada uno de los niveles de desarrollo de las distintas etiquetas que yo tengo acá en mi layout o en mi espacio de trabajo de mi layout, ¿cierto? Por ejemplo, acá yo tengo que esta etiqueta, cualquiera una de estas etiquetas, la estoy mostrando con 2 niveles de información, por lo tanto me está entregando el ID, ¿cierto?, el key, y además en qué consiste ese key, o qué vendría siendo el nombre, el título de esa información. Y además está vinculada de manera automática. Por ejemplo, recuerdan que cuando nosotros hicimos el cambio expliqué el cladding, ¿no es cierto? Hice el cambio de cladding de una materialidad por ladrillo, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que cambiar cada uno de estos keynotes para que me muestre esa información, y eso lo voy a hacer de una manera automática dando un clic acá, ¿cierto? Donde le voy a decir que voy a buscar cada una de estas etiquetas que yo cambié, porque cambié su materialidad, ¿no es cierto? Entonces yo le estoy diciendo que voy a buscar la 4231 en todo el proyecto, y le voy a decir que me busque cada una de las etiquetas que están insertas en el proyecto que contengan este código, ¿ya? Entonces aquí va a cargar un poco, para luego mostrarme que tenemos inserto ese key en específico, ese keynote, ¿no es cierto?, está indicado en una planta, en algunos cortes y en las 4 elevaciones. Por lo tanto, aquí yo le voy a decir que este keynote que yo acabo de cambiar ya no es ese material, por lo tanto ahora va a ser un material de ladrillo, ¿cierto?, el que acabo de cambiar. Entonces yo le voy a decir que me reemplace cada uno de estos keys, ¿ya? Y que los reemplace por el keynote de ladrillos, que en este caso está en el nivel 4 de envolvente. Luego en el nivel 2, que probablemente es mampostería. Luego en el nivel 6 y 1. ¿No es cierto? Yo ya me sé este código, por lo tanto, por eso logré llegar a él tan rápido. Y aquí nosotros tenemos que, queremos reemplazar cada uno de esos códigos, ¿no es cierto?, por esta nueva materialidad. Ahora, no estoy reemplazando el keynote. Ojo, no estoy reemplazando el código. No es que este código lo cambie por este, sino que estoy reemplazando una nueva materialidad.
¿ya? El keynote va a seguir siendo el 4231 para el material que era antes, ¿ya? Porque es una base de datos que nosotros no pretendemos cambiar, ¿ya? De tal manera, si nosotros cambiamos un código de esta base de datos, ya no va a ser la misma base de datos del CBI. Lo que nosotros queremos es cambiar este keynote por este nuevo keynote, ¿ya? Entonces le voy a decir que le voy a dar OK. Y ahora lo que hizo básicamente fue reemplazarme cada uno de los keynotes que estaban especificando una materialidad, ahora van a especificar la materialidad que corresponde, que es la materialidad del ladrillo, ¿ya? Y en este caso, el último paso sería básicamente tomar este schedule y decirle que ya no es este schedule, porque ya no tengo este material, ¿cierto? Por lo tanto, necesito que se actualice. Y en este caso voy a ir a CADImatch, voy a ir a Keynote y le voy a decir actualizar schedule, y aquí yo le puedo decir que actualice todos los layouts o simplemente este, y en este caso, para hacerlo de una manera más rápida, yo le voy a decir que actualice solamente este, pero como cambié obviamente la materialidad constructiva en todos los planos, tendría que actualizar cada uno de los planos, y aquí ya me está mostrando, ¿no es cierto?, que el código ya no es el 4231, sino que nosotros estamos utilizando otra materialidad constructiva que es la materialidad de ladrillo, ¿no es cierto?, brickwork, y ya cambió en esta planimetría al menos, ¿ya? Ahora, esta planimetría, ¿no es cierto?, como representó un nuevo cambio, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que cambiar estas burbujas y decir que ahora una burbuja de cambio que va a estar presente solo acá en el brickwork porque fue el elemento que acaba de cambiar. Lo que nosotros tomamos con respecto a esta nueva información de Keynote fue extrapolarla y traerla a nuestros proyectos chilenos, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros tenemos que, ahí ya cambió el Keynote, ¿no es cierto? Y ahora esta burbuja cambio de ese ser, tendríamos que cambiar ahora con el Change Manager, ¿no es cierto? Y poner que un cambio número 11 y explicar ahí, cambiar la revisión que se. Ahora, lo que nosotros tomamos o que aprendimos con respecto al Keynote, ¿no es cierto?, es que tenemos una base de datos que ya está elaborada y que ya cumple con estándares internacionales. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue traerla a la realidad local acá en Chile y tratar de extrapolarla a nuestra realidad de proyectos como, por ejemplo, este pequeño proyecto de retail, ¿no es cierto? Yo elegí un proyecto chiquitito de una cadena de elaboración de comida, ¿no es cierto?, de alimentos. Y nosotros básicamente lo que hicimos fue traducir el CBI de manera de que nosotros ahora lo podamos ocupar, ¿no es cierto?, aquí como notas, ¿no es cierto?, en nuestros proyectos de Chile, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tomamos la información, aprendimos de un nuevo estándar que era mucho más alto al nuestro y lo acercamos a la realidad chilena. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ocupar esta CADImatch Keynote en los proyectos chilenos, ocupando un estándar súper alto que como es el CBI, para especificar nuestros proyectos. Y no tan solo eso, sino que como lo que busca el CBI es coordinar la información tanto de los dibujos, ¿no es cierto?, de nuestro documento de dibujo, con también las especificaciones, lo que nosotros hicimos además es tomar este CBI y agregar la información de especificación técnica, como por ejemplo, no sé, aquí estamos tomando el cristal templado, ¿no es cierto?, por ejemplo, que ya tiene un código, y ese código nosotros creamos un nuevo subset de layouts, que vendrían siendo las especificaciones técnicas, donde nosotros mostramos primero en la elevación en nivel 1, ¿no es cierto?, de información del key. Luego acá mostramos el key y además el título del producto, pero finalmente acá en la ET nosotros le decimos que eh, vamos a mostrar no tan solo el key y el título, sino que además nosotros vamos a mostrar un tercer nivel de información que va a ser el de la explicación, ¿no es cierto?, de este producto,
como a nivel de especificación técnica, lo cual hace que nuestros proyectos, ¿no es cierto?, estén, primero que todos cumplan con un estándar, digamos, internacional, y luego que mis especificaciones tengan un nivel eh, eh, de consistencia, no tan solo a nivel del proyecto, de mi archivo de este proyecto, sino que además de todos los proyectos que están funcionando a nivel de mi compañía, de mi oficina de arquitectura, y también, obviamente, en un futuro sería ideal que estos sistemas, si bien a lo mejor no va a ser el CDI, pero sería muy bueno que tuviéramos un sistema en Chile que norme, ¿no es cierto?, estas especificaciones de tal manera que todos usemos el mismo sistema de especificaciones estandarizados. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Sam, creo que hemos terminado por hoy. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, Sam. Adiós.